La Fórmula 1 vivió en Silverstone una de sus jornadas más trepidantes de las últimas temporadas. Caos, tensión, duelos al límite y una definición al rojo vivo en la que Carlos Sainz logró su primera victoria. Checo remontó desde el fondo para llegar segundo, mientras Hamilton volvió a luchar por el triunfo junto a Mercedes. Hoy en Motorsport Daily vamos a repasar algunos de los puntos más destacados que nos dejó el Gran Premio de Gran Bretaña 2022. Lo más importante tras este caótico y emocionante Gran Premio es que Guan Yu Zhou y Alexander Albon se encuentran bien. La increíble seguridad de estos monoplazas salvó la vida del joven piloto chino de Alfa Romeo. El halo simplemente no para de sorprendernos por su funcionalidad y resistencia. En este caso fue la clave que permitió a Zhou salir ileso a pesar de la magnitud del incidente, por lo que hay que aplaudir una vez más la tecnología, la introducción de este elemento y todo el trabajo que hay detrás de los autos. Eso sí, se hace un llamado de atención a la FIA con el propósito de que revisen qué ocurrió con el roll bar del Alfa Romeo. Esta pieza no se puede romper. Con el impacto de cabeza colapsó y de no ser por el bendito halo, la historia sería otra. Dicho esto, hablemos del incidente y qué fue lo que ocurrió en la largada. Mientras Nicolás Latifi los pasaba por el medio, Guan Yu Zhou y George Russell no tenían un buen arranque. Esto permitió a Pierre Gasly acercarse, quien viendo el espacio al igual que hizo el de Williams, trató de mandarse por el medio, pero el británico de Mercedes se cerró. Los autos se engancharon y George salió disparado hacia el Alfa Romeo, ocasionando el vuelco del mismo. Sinceramente, aunque Gasly parece precipitado, es evidente que quien cambia de trayectoria es Russell. El francés forzó un paralelo innecesario y el británico simplemente se corrió, por lo que viéndolo desde la perspectiva de que no hay intencionalidad, yo lo resumo como un incidente de carrera producto de la imprudencia. El monoplaza de Zhou se fue recto de cabeza hacia la escapatoria y ahí es donde dio una vuelta de campana hasta saltar hacia la tribuna, donde fue soportado por la malla de seguridad. Russell, que quedó con un pinchazo en su auto, se estacionó y bajó corriendo para tratar de ayudar a Guan Yu Zhou. Poniendo como prioridad el bienestar del piloto chino, George sacrificó su continuidad en la carrera ya que por una cuestión reglamentaria no podía volver al ruedo. Un gesto de deportividad y sobre todo humanidad tremendo. Chapó por eso. El caos no terminó ahí. Este incidente generó un efecto en cadena más atrás. Como era evidente, la reacción de los demás ante este suceso era desacelerar y mientras frenaban algunos chocaron al no poder evitar la situación por lo ajustados que iban. Albon soltó y Vettel no alcanzó a aflojar llevándose por delante al anglo-tailandés. El de Williams se fue contra la pared y por si fuera poco recibiría otros dos golpes de lado tras rebotar. Uno del Alpine de Ocon y otro del Alfa Tauri de Tsunoda. Ricciardo se salvó por centímetros de ser golpeado por Alexander. Ocon sufrió daños en la suspensión de su auto y parecía tendría que abandonar, pero increíblemente llegó a boxes así y los mecánicos consiguieron repararlo durante la bandera roja. Mientras Tsunoda quedó con daños en el alerón delantero, pero también pudo volver. Luego del susto, la carrera tenía que continuar y debido a que la bandera roja apareció sin siquiera haber pasado al primer sector, Dirección de Competencia reorganizó la parrilla. Volvió a los puestos de partida eliminando los sobrepasos que se dieron en los primeros metros previos. En la segunda largada, Verstappen volvió a atacar a Sainz, quien le arrinconó para defenderse y sostener el primer lugar. A pesar de salir más lento debido a la maniobra del español, el neerlandés no cesó su intento y trató por fuera de la 3 complicar al de Ferrari. Ahí fue donde Pérez, quien salió muy bien en esta relargada, trataría de atacarlos tirándose por el interior. Leclerc se lanzó al límite y con Checo cerrándose en su intento de adelantamiento, ambos se engancharían. La colisión ocasionó daños en el alerón delantero del mexicano, quien ante la posterior presión de Norris y el grupo perseguidor tuvo que parar para reemplazarlo. Aquí parecería que se acababan sus chances de podio, pero todavía quedaba una carrera muy larga. Mientras tanto, Leclerc se quedaba sin uno de los end plate de su alerón delantero. Pasadas unas vueltas, Verstappen empezó a apretar y puso bajo presión a Sainz en búsqueda del liderato. El de Red Bull venía más rápido que el español y en la vuelta 10 saliendo de Beckett, en su apuro Carlos exigió un poco de más y tuvo un latigazo que le sacó de la trayectoria, por lo que el neerlandés aprovecharía para tomar la punta. Un par de giros más tarde, cuando parecía que Max escaparía, empezó a perder velocidad en la sección de curvas rápidas del segundo sector y reportó un pinchazo por el que entró a los boxes, permitiendo que Sainz recuperara la primera posición. Volvió a pista con los duros y sin encontrar agarre, su ingeniero le confirmó que en realidad había sufrido daños considerables en el piso, lo que le ocasionó una gran pérdida de carga aerodinámica en la parte trasera. Debido a esto, aunque pudo seguir, Verstappen quedaría fuera de la contienda por la victoria y no podría hacer más que intentar pelear por no salir del top 10. Acá, aunque iba con daños, Leclerc seguía apretando y
a pesar de la pérdida total de 5 puntos de carga según Ferrari, el monegasco iba más rápido que su compañero. En ese momento entraron en un conflicto en cuanto Charles quería pasar, pero Ferrari, contrario a ese deseo, decidió mantener a Sainz delante y le pidió que apurara. Lewis Hamilton, que se había quitado a Norris giros atrás, empezó a marcar vuelta rápida tras vuelta rápida. El británico iba con el martillo descontando a los autos de Maranello, por lo que se convirtió en una amenaza directa en la lucha por la victoria. Sainz entró a boxes y Leclerc tendría vía libre para intentar hacer el overcut. No obstante, unos cuantos giros después, cuando Hamilton se puso a tiro de superar al de Ferrari, los italianos decidieron pararlo. Este se reintegró justo detrás de Sainz mientras Lewis tomaba el liderato. Con una estrategia alternativa, Mercedes estiraría su stint con un Hamilton que simplemente no decaía en el ritmo y se mantenía bastante rápido en comparación a los Ferrari, que venían con goma nueva. Leclerc seguía estancado detrás de Sainz y ante el peligro que representaba Hamilton para las aspiraciones de los rojos, el equipo tomó la decisión de dejar pasar a Charles, quien era evidentemente más rápido. Una vez el de Mercedes paró, salió detrás de ambos y con el monegasco imponiendo un margen de 4 segundos sobre Sainz, las cosas se tranquilizaron provisionalmente. Aunque Lewis empezó a empujar con goma fresca, por lo que a la larga existía la chance de que en caso de que superara al español podría ir por Leclerc en búsqueda de la victoria. Ahí fue cuando un safety car lo cambió todo. Esteban Ocon abandonaba en la recta de los pits antiguos por un problema mecánico. Desde el pit wall prácticamente todos los equipos decidieron parar para colocar neumáticos blandos. Solamente Leclerc se mantuvo en pista con los duros usados. Checo Pérez, que venía remontando desde el 17º lugar, ya se ponía en cuarta casilla con una grandiosa remontada y vería cómo sus oportunidades de luchar eran revividas por esta neutralización. Aquí Ferrari tuvo un gran fallo estratégico, ya que si bien argumentan tenían miedo de perder tiempo en el doble stack, su decisión de parar a Sainz y no a Leclerc fue contraria al principio que tenían de contribuir a la labor del monegasco, que venía como líder. Lo tiraron a un precipicio sin una soga cuando por posición era su prioridad. Tenían el tiempo suficiente como para elegir que Charles se detuviera, pero eligieron lo opuesto y dejarlo con gomas usadas contra los blandos nuevos de los demás era perjudicarlo directamente. Luego pidieron a Sainz dejar 10 autos entre él y Leclerc para que el monegasco se escapara, pero con razón el español se negó. The instruction is to give 10 car lengths to Charles and some breathing space within 10 car lengths. But guys, I'm under pressure from Hamilton. Please don't ask these things. Please. Let's say stop inventing. I'm under pressure also. Por más que haya quien cuestione el accionar de Sainz, el desacatar la orden de Ferrari era lo lógico en la posición en la que estaba y simplemente aprovechó la oportunidad que vio. El equipo solo fue el que se complicó con su estrategia para Leclerc y el español debía seguir con su carrera. En el reinicio, Carlos no se dio ante su compañero y tomó el liderato en la recta de Wellington. Se fue escapando rumbo a la victoria con comodidad, mientras Leclerc con goma usada hacía lo que podía para aguantar a Hamilton y a Pérez. Ahí vimos sin duda el momento más espectacular en cuanto a batalla en pista de este gran premio. Los tres pilotos iban al límite en un duelo intenso mientras les perseguían Alonso y Norris. Pérez había adelantado a Hamilton e iba desatado por Leclerc. En su intento de sobrepaso, el mexicano y el monegasco se salían y ahí el británico aprovechó para hacer un lazo con el que superó a ambos en la última curva. Checo no aflojó y posteriormente estiró para lanzarse por el interior de Hamilton en la curva 2. Fueron casi al roce y ahí el de Red Bull se hizo con el segundo lugar para concretar la remontada. La batalla no acababa en cuanto Leclerc seguía defendiéndose de Hamilton y luchó para tratar de sostener el tercer lugar. Nos regalaron un bonito duelo en el que con el alerón roto y gomas en peor estado, increíblemente Leclerc superó al británico por el exterior de Cobbs. Luego el de Mercedes era imparable para el de Ferrari y finalmente Lewis se quedaría con ese puesto. Leclerc lo intentó, pero poco más podía hacer y el orden se mantuvo así hasta el final. De esta manera, Carlos Sainz cruzó la meta y conquistó su primer triunfo en la F1, con un Checo Pérez en una gran remontada sin rendirse a pesar de lo ocurrido y con un Hamilton que vuelve a dar destellos de su máximo nivel. Sainz aprovechó las circunstancias y se puede decir que toda esa mala suerte con la que ha cargado en lo que llevamos de temporada se tornó del otro lado y hoy le dio la fortuna necesaria para poder aspirar de una vez por todas a su primera victoria. Hizo lo que debía en ese tramo final y sacó jugo de la situación mientras lidiaba con la gestión del combustible. La clave estuvo en desacatar a Ferrari en su desorden y al final esa decisión es la que termina dándole el triunfo. En términos generales fue un fin de semana con puntos positivos para el español. Pole y victoria. ¿Qué más pedir? Pero ojo, el resultado
de cara a lo que viene no se puede analizar solo por las posiciones, porque la realidad es que el domingo no fue más rápido que un Leclerc con el auto herido, y eso es una prueba de que no pueden dormirse en los laureles ya que aún tienen mucho por mejorar en esos términos. Las circunstancias se dieron para Carlos, pero si desea mantener el impulso anímico del triunfo deberá seguir trabajando. Por lo pronto, felicitaciones a él, a su fanaticada y al público español en lo que vuelve a ser una victoria de su país en la cúspide del automovilismo. Leclerc hizo todo lo que pudo tras lo del inicio, más por su propia cuenta no podía. Tuvo la mayoría de cosas cuesta arriba durante la carrera e increíblemente llevó un ritmo muy competitivo con un auto que perdía puntos de carga aerodinámica al faltarle uno de los end plate del alerón delantero. Por si fuera poco, en ese stint final aguantó con gomas duras a pesar de todo y nos dejó una joya de maniobra en Cops sobre Hamilton. En general su actuación fue muy buena y la victoria parecía suya de haberse dado la gestión de Ferrari de otra manera. Igual creo que nos sigue deslumbrando a muchos, aunque los resultados no le terminan de acompañar. ¿Cuál es su mayor problema? Su propio equipo. Checo tuvo una gran carrera y esa recuperación después del suceso del inicio vale oro. En un fin de semana donde inicialmente estuvo perdido con el ritmo, se recompuso ante las mismas adversidades de la competencia para volver a la lucha e incluso meterse al podio. Del 17º al segundo, tremendo. La mayoría de puestos fueron con base a un gran ritmo que impuso con aire limpio mientras los demás paraban, pero también hay que destacar ese duelo con Hamilton y Leclerc donde el mexicano finalmente se sobrepuso con un manejo determinante. Mantuvo el temple y minimizó todos los daños en un momento clave. Así que eso, muy buena labor del de Red Bull, que en escenarios de este estilo donde las cosas se ponen difíciles ha probado que puede aprovechar las oportunidades como la que se dio al final para regresar. Hamilton tuvo una gran competencia. Es pronto como para sacar una conclusión final del ritmo del Mercedes W13 con las evoluciones, teniendo en cuenta que se vieron favorecidos por el caos. Pero el rendimiento general del británico fue impecable y por primera vez esta temporada le vimos amenazar realmente a los punteros en búsqueda de la victoria. No se dio y tuvo que conformarse con el tercer puesto en casa, pero después de todo creo que es un aliciente por cómo corrieron. Lewis luchó y volvió a verse sumamente competitivo en la parte alta, por lo que las esperanzas del equipo alemán crecen. Ahora habrá que ver en lo que sigue si la gran actuación de Hamilton se replica en un progreso general para la escudería o todavía no es suficiente para mantener la regularidad con su rebelde monoplaza. Verstappen tuvo mala fortuna en una competencia en la que por el ritmo que tomó claramente tenía todas las chances de ganar. Por velocidad y rendimiento este fin de semana el líder del mundial de nuevo estuvo en un nivel altísimo. Algunos aseguran que fue una salida de pista en Cops la que causó los daños en el auto del neerlandés, pero según dijo Horner todo sería producto de algunos escombros que quedaron después del incidente entre los Alfa Tauri. Ese año que tuvo el Red Bull se centró en el suelo, que en esta F1 de 2022 ha sido tan sensible e importante por sus implicaciones aerodinámicas. Esto le ocasionó una pérdida significativa de tiempo y poco pudo hacer para mantenerse competitivo. Aún así luchó con todo hasta el final para salvar esos puntos que en un campeonato tan largo siempre valen. Hago un inciso sobre la maniobra de Verstappen al final y sobre todo esas situaciones con las defensas, ataques y los límites de pista. No hubo sanción en ningún caso, por lo que se puede decir que en esta carrera fueron consistentes manteniendo el criterio. Pero creo que es un tema que deben despejar. Yo soy el primer amante y partidario de las batallas al límite. Arrinconar, estirar, llevar sobre la raya al rival es algo que hace parte de la naturaleza de las carreras siempre y cuando no se excedan. El tema es que hay casos como los que se vieron hoy, en especial ese de Verstappen con Schumacher, que debe regularse o por lo menos aclarar a futuro, porque de lo contrario volveremos al mismo caos del año pasado, ya que una cosa es estirar y arrinconar para que el otro afloje dentro de un límite razonable y otra es tirarlo fuera dejándolo sin espacio. Deben correr, que luchen, pero la FIA también necesita aclarar el tema y cuál es el criterio que van a mantener, porque a inicio de año con los cambios de dirección de carrera dijeron otra cosa. El campeonato de pilotos de cara a Austria queda de la siguiente manera. A pesar de lo ocurrido, Verstappen mantiene una cómoda ventaja de 36 puntos sobre Pérez, que recupera algunas unidades en este gran premio al igual que Leclerc y Sainz. Mientras en el campeonato de constructores, si bien Ferrari descontó, la diferencia sigue siendo grande. Hablamos de 63 unidades. ¡Qué carrera! A mi parecer la mejor en lo que llevamos de temporada. La Fórmula 1 no nos dará respiro de este fin de semana tan emocionante y en cuestión de un par de días nos adentraremos en lo que será la próxima fecha en Austria, la casa del equipo Red Bull. Si les gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.